Feliz noche a todos. Estamos contentos una vez más que podemos estar presentes en los brazos de Cristo Jesús, donde para los cristianos el mejor lugar que podemos estar es, en este momento, ¿es dónde? Aquí dentro, donde podemos disfrutar una vez más en los brazos de nuestro Cristo Jesús. Vamos a entrar rápidamente en el tema. Jesús recordó a sus discípulos algo importantísimo cuando él estaba conversando con ellos y dejó un mensaje bien claro para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. La Biblia nos dice en Mateo 24, versículo 15. Vamos a comenzar con ese texto. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Es decir, Jesús nos está diciendo, métete en los libros de Daniel y trata de entenderlo. Es importantísimo, más aún para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Jesús nos manda ir en los libros de Daniel. Ok, ya desde antier estábamos hablando más bien de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, que hablaba más bien de la imagen, ¿no? ¿Recordamos? La imagen, cabeza de oro, pecho de plata, cintura de bronce, piernas de hierro y parte de pie abajo, mezclado, barro mezclado con hierro. Ya estábamos estudiando esto desde antier. Ahora, después de explicar el sueño al rey y al mundo, entonces, Dios en capítulo 7, Dios dirigió a sí mismo a Daniel en una visión. Entonces vamos a estudiar esta noche lo que Dios mandó para Daniel, especialmente para nosotros en ese tiempo. Dios amplió más el capítulo 2. Recuerda, el capítulo 2 habla del futuro del mundo. Entonces, en capítulo 7, Dios detalladamente explica a Daniel cómo las cosas van a mover uno en otro. Es decir, Dios detalló para Daniel y ampliarlo para nosotros también, que somos cristianos que viven en el último tiempo. Es decir, ya tenemos una idea más o menos. El rey estaba durmiendo pensando que habrá del futuro. Dios mandó a explicarlo y para nosotros también. Y después Dios, cuando Daniel estaba durmiendo, Dios le dio una visión para ver detalladamente cómo la historia del mundo va a mover, y más aún para los cristianos y con los cristianos. Ok, leemos ya desde antier, estábamos pasando de la imagen total, pero hoy vamos a entrar en Daniel capítulo 7. Vamos en Daniel capítulo 7. Dios dio ese mismo sueño que Dios dio al rey. Dios le dio en Daniel capítulo 7, pero en forma de bestias. Hay muchas personas a veces que dicen, no, yo no me meto mucho en eso, un bestia, tanto bestia, no lo comprendo. No, comienza a mantener en mente que estas bestias representan el mismo imagen. Pero Dios dio a Daniel ese mismo historia, ese mismo plan de futuro del mundo que Dios dio en forma de imagen. Ese mismo es en forma de las bestias. Y vamos a tratar de captarlo esta noche. Vamos a comenzar a leer versículo 1 hasta versículo 7. Dale para atrás, hasta versículo 7, ¿no? Ajá. Vamos a leer versículo 1 hasta versículo 7. Trata de entenderlo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre,
y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, aquí lo que leemos ya, estamos hablando más bien de las bestias que Dios dio a Daniel en visión. Ahora, vamos un poquito, para ampliarlo un poquitico. Si leemos en versículo 3, vamos a explicarlo un poquitico de estas bestias. Versículo 3, ¿qué dice versículo 3? Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ok, 4 bestias grandes subían del mar. ¿Qué son estas bestias? Versículo 17 explica qué son estos 4 bestias. Versículo 17, estamos en capítulo 7 mismo. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ok, ¿qué son estas bestias? 4 reyes que levantó de la tierra. 4 reyes. Ya recordamos, dale para adelante, ok. Ya recordamos estos reinos, recuerda, reino de Babilonia, reino de Medo-Persia, reino de Grecia, reino de Roma. Cada reino, ¿qué tiene cada reino? Cada uno tiene un rey. Es decir, estos 4 bestias, la Biblia está diciendo, son 4 reyes. Y cada rey dominaba cada reinado. Significa, de lo que estudiamos desde antier, estos bestias ahora están dándonos en forma de bestias. Son 4 reyes y 4 reinados. Ok, si está diciendo así, dale para ya tenemos, recordamos que el rey de Babilonia era Nabucodonosor, rey de Medo-Persia era rey Darío de Medo-Persia, rey de Grecia era Alejandro Magno y rey de Roma era en ese tiempo Napoleón Bonaparte. Cada uno era un rey, por eso en forma de bestia, no asustar. Sí, bestia, no, tranquilo. Son 4 reinos con sus 4 reyes. Ok, salieron del mar. Me olvidó de poner el texto. Salieron del mar. ¿Por qué la Biblia está diciendo estos reyes salieron del mar? Si son bestias saliendo del mar, ¿qué significa mar en la palabra de Dios? Si tenemos ahorita Apocalipsis 17, versículo 5, nos explica. Me olvidó, disculpe, me olvidó de poner el texto. Pero Apocalipsis 17, versículo 5 explica qué significa aguas en profecía. ¿Leo? Ajá. Y en su frente un nombre escrito. No, disculpe. 15, versículo 15. Versículo 15. Sí, versículo 15. 17, 15. Ok. Disculpe. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ajá. ¿Qué son estas aguas? Pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Es decir, estos reyes, si salieron del mar, significa estos reyes salieron de donde hay muchos pueblos, muchedumbres, naciones. Significa cada uno de esos reyes tiene su reinado, su multitud de gente, o podemos decir su nación. Desde ese tiempo que había un rey por cada nación, venía abajo. Ok. Versículo 17, estos 4 reyes que levantaron, de la tierra. Es decir, voy a tratar rápido de ver si podemos captarlo. Recuerda, el león representa la cabeza de oro, que es Babilonia. El oso representa
el parte de plata que era Medo-Persia. El leopardo simboliza ese bronce que era Grecia, y este animal que no tenía nombre, feo, grande, con dientes de hierro, un animal que no tiene ni siquiera nombre, representa Roma. ¿Ok? Cada uno de esos reinos funcionó siempre en tiempo pasado. Ya pasamos eso ayer y antier. Ok. Después que Daniel había escrito todas las profecías en el libro de Daniel, recuerda, Jesús en Mateo 24 nos dice, vaya en el libro de Daniel. Después que Daniel escribió todas estas profecías, ¿qué Daniel dijo a Dios? Daniel capítulo 12, versículo 8 hasta versículo 10. Mira, después que Daniel consiguió estos sueños, estas visiones, ¿qué Daniel dijo a Dios? Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel dijo a Dios, Señor, yo escribió todas esas cosas con bestia, con un montón de cosas que la gente dice hoy, no hay un bestia, otra imagen, cosas que yo no entiendo nada. Daniel dijo, Señor, yo escribió todo, pero no entendió nada. Entonces, ¿qué Dios dijo a Daniel? Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Es decir, estas visiones no debía cumplir en el tiempo de Daniel. Daniel solamente tenía que escribirlos, porque Dios los profecía. Dios, como leemos desde domingo, Dios dijo, Dios no hace nada sin avisar primero a sus profetas. Es decir, Dios ya escribió las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, pero Dios ya comenzó a escribirlo desde el tiempo de Daniel, como 3000 años pasado hasta nosotros hoy. Dios dio estas profecías desde ese tiempo. Entonces Dios dijo a Daniel, no es para tu tiempo, tranquilo, cierra esas palabras porque son sellados hasta el tiempo del fin. Ahora, si están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, ¿cuál es el tiempo del fin? Es decir, tenemos que ir en la Biblia, buscando en la Biblia dónde están estas palabras que la Biblia dice es por el tiempo del fin. Por el tiempo del fin. Ahora, ¿cuál libro en la Biblia habla del tiempo del fin? ¿Cuál libro en la Biblia? Apocalipsis. Si buscamos, si tú ves bien, el libro de Apocalipsis habla de algunas cosas muy bien del fin del tiempo. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer versículo 1 hasta versículo 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y lo declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo del fin está cerca. Ok, es decir, la Biblia está diciendo en el libro de Apocalipsis, cuando comenzamos ya las primeras líneas, la Biblia explica diciendo, bienaventurado el que lo lee y escucha estas profecías de este libro, porque el tiempo del fin está. Significa entonces, en este libro que es Apocalipsis, leemos las cosas del fin del tiempo. Ahora, si son del fin del tiempo, deberíamos encontrar algunas cosas que Daniel escribió para el tiempo del fin, ¿o no? Porque lo que Daniel escribió es para el tiempo del fin. Entonces vamos a buscar en ese libro de Apocalipsis, donde la Biblia habla de bestias y cosas que Daniel también escribió. Vamos a buscar vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 13.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ok, dale para atrás otra vez. Vamos a explorar estos dos textos un poquitico. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir. Recuerda, aquí está Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Y Juan está diciendo esto: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Parece un poquitico, y más aún que salió ¿de dónde? Del mar, lo mismo que Daniel también vio del mar. Pero hay algo importante aquí. Mira que dice: tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero si tú ves bien, en Daniel, la Biblia dijo una bestia con 10 cuernos. No dijo 7 cabezas. Una cosa me olvidó de poner, era la sede de Roma. Porque recuerda, esta bestia que era de 10 cuernos, recordamos de dónde era. Yo quiero ver, dale para adelante para ver algo. No, dale para atrás. Vamos para atrás un poco para observar esta bestia. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Ok, para aquí. Recuerda que esta bestia que tiene 10 cuernos está paralela con Roma, que era, de lo que sacamos de aquí, es lo mismo que Roma. Es decir, esta bestia con 10 cuernos simboliza Roma. Ahora, dale para adelante otra vez. Si ese texto nos dice: salió una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, el parte de 7 cabezas, vamos a mantenerlo un rato, 7 cabezas. ¿Por qué 7 cabezas? Y vamos a usar más bien el parte de los 10 cuernos. Me olvidó de poner un lámina para captar. Tú puedes buscarlo. Busca por internet tal vez. Busca la ciudad Vaticano, que está en Roma. ¿Dónde está situada Vaticano? Vaticano está situada sobre 7 montes que representan los 7 cabezas que la Biblia está diciendo, y los 10 cuernos que representan los 10 dedos de pie, por ejemplo, de la imagen. Es lo mismo que los 10 piernas, los 10 dedos. Pero vamos a hablar más bien de los cuernos esta noche. Mañana, si recuerdan, voy a poner esta lámina para ver dónde está situada la sede de Roma. Pero ok, hablamos de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver un poquitico la característica de esa bestia. Donde dice: esa bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Si tú recuerdas los animales que Daniel vio, ¿cuál era primero? León, después oso, después leopardo. Pero ¿por qué aquí está diciendo la característica de esa bestia? Está mencionando primero semejante a un leopardo, y después oso, y después león. ¿Por qué está al contrario? Recuerda que Daniel en el tiempo pasado veía el futuro, pero después cuando Juan escribió, veía lo que sucedió. Por eso está contrario escrito. Daniel vio lo que va a pasar. Daniel vio los reinos cómo van a funcionar. Pero Juan vio, que escribió Apocalipsis, vio cómo ya se funcionó. Lo vio de para atrás hasta delante. Por eso dice las características, menciona los nombres de las bestias de para atrás hasta delante. Ahora, mira que dice: semejante hacia el leopardo, pies de oso, boca y boca de león. Observa ahora. Y el dragón le dio su poder
su trono y grande autoridad. Vamos a parar ahí. ¿Qué está pasando aquí? Estábamos hablando de las bestias. ¿Por qué la Biblia está diciendo ahora el dragón dio a esa bestia poder, trono y gran autoridad? ¿Quién es ese dragón? ¿Quién es ese dragón? Es decir, ok, bueno, esa bestia es de Daniel 2 y Daniel 7. Ok, vamos a tocar un poquitico. No, ya yo explico un poquito de esto. Tiene más o menos tiene un vistazo de esto. Lo que Juan vio, que era esta bestia, pero con las características de estas bestias. ¿Por qué característica? Porque ya estas bestias funcionó y para familiarizarse está escrito para tener en cuenta que ya estos reinos estaban viviendo, pero tiene solamente la característica de estos otros bestias. Ahora, vamos para adelante ahora. Ten en cuenta que Roma normalmente es un reino con características fuertes. Vamos a tratar de explicarlo un poquito más por acá. Recuerda, Roma está aquí, pero cada reino simboliza un bestia. Roma simboliza un bestia, Grecia simboliza un bestia, Medo-Persia, Babilonia, cada uno simboliza un bestia que simboliza un reino. Solamente el reino de Roma es normalmente un reino, pero con características fuertes, más fuerte que los otros. ¿Por qué? Tiene dientes de hierro, piernas de hierro. No tiene características como los otros, que hasta tú puedes decir, este es tal bestia, pero este no tenía nombre. Ok, Roma es simplemente fuerte, pero trata de captar algo. La Biblia dice, el dragón, la Biblia dice, ese dragón quien le dio poder, trono y autoridad. Es decir, Roma solamente consiguió del dragón ¿qué? Poder, trono y autoridad. Pregunta, ¿quién es ese dragón? ¿Por qué la Biblia está diciendo el dragón dio a Roma poder, trono y autoridad? ¿Quién es ese dragón? Vamos a ver Apocalipsis 12:9. ¿Quién es el dragón? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, pregunta, ¿quién es el dragón que la Biblia dice? Ajá, el dragón es el serpiente antigua, es Diablo y Satanás. Pero ahora observa que la Biblia dice, el dragón que es el diablo dio a Roma ¿qué? Poder, trono y autoridad. Dale para atrás un minuto. Si el dragón, que es el diablo, dio a Roma trono, poder y autoridad, entonces sí, yo voy a decir como el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, si el diablo te dio a ti trono, poder y autoridad, usted es entonces diablo. Porque es imposible que tú tienes toda esa característica, estás viviendo sobre su trono, tú tienes su poder, su autoridad, entonces usted es el ángel bonito del cielo. Entonces es el diablo. Es decir, Roma era una característica, era normal, un reino, pero recibió del diablo poder, trono y autoridad. Entonces sí, yo voy a decir, aguanta, la cosa va a ser ahora sí un poquito serio. Es decir, yo no voy a llamarte diablo sin pruebas, porque ¿cómo fue que usted ahora va a tomar estas cosas del diablo? Entonces ahora ya sabemos que la Biblia nos muestra que
Ok, dale un poquito más. Ok, ahora tenemos los 3 puntos. Ahora vamos a hablar de dragón aparte, bestia que es Roma y los otros reinos también, que puede decir reino de Babilonia, reino de Medo Persia, reino de Grecia y reino de Roma. Pero el reino de Roma ahora tiene algunas cosas que es poder, trono, autoridad del diablo. ¿Qué eso está sucediendo aquí? ¿Por qué la Biblia está diciendo que el dragón dio a Roma estos poderes? Tenga en cuenta que los otros reinos, siempre ellos luchaban uno con otro, ganando otro reino. De lo que estábamos diciendo ayer o antier, recuerda, Medo Persia peleó con Babilonia y lo ganó, y él dirigió el mundo. Después, Grecia luchó contra Medo Persia, lo ganó, Grecia dirigió el mundo. Después, Roma combatió con Grecia, ganó a Grecia, Roma también dirigió el mundo. Pero cuando recibió estos asuntos del diablo, hey, ahora sí él cambió su tipo de guerra, comenzó a luchar ahora contra los cristianos. Es decir, siempre la guerra era militar y militar, con soldados, espada, ya ganamos el reino, ahora nosotros vamos a dirigir el mundo. Pero después que el diablo, que Roma recibió el poder, trono, autoridad, cambió su estrategia de lucha. Ahora después de ahí, que recibió estos asuntos del diablo, comenzó a luchar contra los cristianos. Un poco más adelante. Ahora, vamos al versículo 3. Vamos, mientras vamos, estamos ganándola. Versículo 3 nos dice así. ¿Qué dice el versículo 3? Apocalipsis, versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. 3 de Apocalipsis. Sí, Apocalipsis 13. Capítulo 13. 12. ¿Pero? Capítulo 12, versículo 3. No. Ahora tenemos que ir otra vez, disculpe. Tenemos que volver a, recordamos, estamos en capítulo 13. Ok, dale, en capítulo 13. Solamente yo salí para explicar en capítulo 12 quién es el diablo y el dragón. Después volvemos en capítulo 13. Recuerda, estamos en capítulo 13 hoy. Okay. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pon atención. Esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cachos, 10 cuernos. Recuerda que la Biblia dice: vi uno de sus cabezas. Pregunta: ¿quién es esa bestia otra vez? Roma. Ok, oye bien. Vi uno de sus cabezas como herida de muerto, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos poco a poco. ¿Por qué la Biblia está diciendo vi uno de sus cabezas como herida de muerte? Voy a hacer un ejemplo, trata de captar. Imagina que yo soy la bestia con 10 cabezas. Entonces, bueno, yo estoy moviendo, estoy en actividades, estoy haciendo mis cosas. Pero de repente uno de mis cabezas, ¡pa!, se fue quitado. Entonces la Biblia dice, fue herida como muerto. Y yo no podía seguir funcionar más. Después, la Biblia dice, ¿qué pasó con la cabeza después? Su herida fue curada. Significa que cuando la herida fue curada, hey, mi cabeza ahora está bien otra vez. Ahora yo puedo seguir moviendo porque ya mi cabeza está bien. ¿Está captando? Es decir, esta bestia tiene 2 periodos. Esta bestia tiene 2 periodos. La primera periodo es cuando estaba moviendo en su primera etapa. Después, cuando la cabeza fue herida, no podía mover más, quedó ahí. Pero cuando la Biblia dice su herido fue curado, significa que, hey, estoy vivo otra vez, voy a seguir moviendo. Es decir, mi primera etapa era acá. Cuando mi cabeza fue herida, mi etapa paró quieto.
Después, cuando mi herida se fue curada, hey, yo comenzó a caminar una vez más en el segundo etapa. Bueno, ahora vamos a captar algo. 2 periodos. ¿Qué significa estos 2 periodos? La primera periodo que esa bestia estaba funcionando, funcionó desde el año 538 hasta 1798. Era un tiempo que ese bestia estaba furioso, estaba haciendo cosas terribles. Vamos a ver en el primer periodo cómo esa bestia estaba funcionando. Es decir, óyalo bien, si esa bestia es Roma, la primera periodo que él estaba vivo, funcionando, vamos a ver qué él estaba haciendo en su primer periodo. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a ver qué el diablo estaba haciendo en su primer periodo. Después vamos a estudiar qué él va a hacer en su segundo periodo. Vamos ahora en el primer periodo. Bueno, dale un poquito más para adelante. Ok, 2 periodos. El primer periodo, desde el año 538 hasta 1798, era moviendo fuertemente. ¿Qué característica tenía cuando funcionaba en el primer periodo? ¿Cómo funciona? Vamos a ver qué la Biblia nos dice. Daniel 7, vamos a leer versículo 7, 23 y 25. Cómo esa bestia que era Roma estaba funcionando en su primer periodo. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Daniel 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, mira su característica. Ahora, versículo 23. ¿Cómo él estaba funcionando en su primer periodo? Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Lo que él estaba haciendo en su primer periodo. Versículo 25, ¿qué más él estaba haciendo en su primer periodo? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Es decir, en su primer periodo, ¿qué él estaba haciendo con los santos, con los cristianos? Aplastándola, persiguiendo a los cristianos, ¿ok? Aplastándolos, y hasta estaba tratando, la Biblia dice, trató de cambiar la ley de Dios y los tiempos también. Vamos a leer también cómo él estaba funcionando en los tiempos de los apóstoles. ¿Cómo estaba funcionando? Hechos 16 hasta 22. Vamos a ver en su primer periodo cómo él estaba actuando en tiempos de los apóstoles también. Hechos 16, versículos 16 hasta 22. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo decía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Sí, un poco más. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Dice, agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Es decir, ellos estaban haciendo ¿qué? Con los apóstoles. Recuerda, los apóstoles que eran judíos, cristianos, ellos estaban persiguiendo los apóstoles, los azotaron, los metieron en prisión. Pero el penúltimo texto, ¿qué dice? ¿Quién eran? ¿Quién ellos eran? Romanos. Romanos. Es decir, los romanos estaban persiguiendo los cristianos, que eran apóstol Pablo y los apóstoles. Es decir, la bestia que es Roma, en el tiempo de Roma, Imperio Romano, ellos estaban prendiendo a los apóstoles y los metieron en el prisión. Es decir, en el primer periodo, ¿qué Roma estaba haciendo? Persiguiendo ¿quiénes? Los cristianos. Voy a hacer vamos a agarrar un texto rápido para ver quién exactamente eran los judíos. Juan 4, versículo 22. Juan 4, versículo 22. Mira que la Biblia nos dice quién eran los judíos y por eso los romanos no querían escuchar el mensaje de los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús está hablando aquí con la mujer samaritana, diciendo a la mujer samaritana, vosotros sabéis, no saber que están adorando nosotros, sino porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿por qué los romanos estaban persiguiendo los judíos? Porque de ahí venía la salvación. De ahí viene la salvación. Es decir, por eso el diablo, que siempre era contra Dios, le dio a Roma su poder, trono y autoridad. ¿Para qué? Para perseguir los judíos, que ellos tienen la salvación. No sé qué estamos captando. Es decir, la Biblia y todo esto era en el primer periodo de en el primer periodo que la bestia estaba funcionando, antes que su cabeza fue herido. Ok, vamos. Yo sacó cierta parte en internet para ver también el primer periodo que la bestia estaba funcionando. Dale, vamos a ver la primera. Aquí está. Eso lo conseguimos, lo vemos muchas veces en películas y cosas así. ¿Recordamos? Cómo los cristianos eran tratados. Mira qué dice en internet. Hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron. Las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Máximo, todos estos en ese tiempo romano, ellos eran emperadores romanos. Pusieron las gentes que eran los romanos, perseguían los judíos cristianos. Recuerda que Jesús era judío, o Jesús era corazonero. Jesús era judío. Por eso la Biblia dice, la salvación viene de los judíos, de Jesús. Pero el diablo nunca quería que la salvación viniera. Desde antes, ¿recuerda cuando Jesús vino a nacer? ¿Dio a María y José lugar para Jesús nacer? No. Y después que Jesús nació, ¿qué el diablo hizo? Mandó a rey Herodes, que era de Roma, mandó a matar los hijos bajo 2 años. Es decir, siempre después que Roma consiguió poder, trono y autoridad del diablo, wow, ese era su primer periodo cuando él estaba funcionando. Ahora vamos a ver si dale para adelante. El segundo periodo ahora. El primer periodo era así.
Después, recordamos, cuando su cabeza fue herida. Si tú sigues las historias, usted ve que en el año 1798, cuando Francia mandó un trupa entrar en Roma y dirigido por el general Bertir, agarró al papa preso, que era el emperador en ese tiempo, guiando las cosas para atrás de la cortina, dando orden solo para matar a los cristianos. Francia entró, agarró papa preso y lo llevó para exilio. De ahí murió. Entonces la persecución paró. La historia te dice, ahí los cristianos huyeron para Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos, cuando tú llegas allá, no hay una estatua parada así, estatua del Libertador en Estados Unidos. Esa estatua Francia regaló a Estados Unidos por libertad religiosa. Por eso hasta hoy las gentes pueden adorar normal, sin nadie les estorba, porque hay un decreto, hay una estatua así grande diciendo los cristianos son libres, puede adorar con quien quiera, donde quiera, como era. ¿Por qué? Porque la primera periodo del diablo de Roma, su cabeza fue herido, no podía funcionar más. Pero ahora estamos llegando en el nuevo orden mundial. ¿Sabes que la Biblia nos menciona del nuevo orden mundial? Yo tengo un poco miedo si el tiempo está corriendo duro. Vamos un poquito más adelante. ¿Cómo la Biblia llama el nuevo orden mundial? ¿Sabe que el nuevo orden mundial está en la Biblia, no? ¿Cómo la Biblia llama el nuevo orden mundial? Apocalipsis 13, versículo 14. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok, tenemos que ver algo. Mira que el texto dice. El texto dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan ¿qué? Imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Ahora, observa bien. La bestia que consiguió la herida de espada es ¿cuál? Es Roma. Ok. Pero ahí dicen engaña a los moradores de la tierra para que ellos hagan una imagen para la bestia. Ok. ¿Qué simboliza imagen? ¿Usted recuerda qué simboliza? Lo estudiamos desde antier y ayer. ¿Usted recuerda qué simboliza imagen? ¿Qué simboliza imagen? Plan para futuro del mundo. Recuerda que Dios dio al rey, recuerda, el rey estaba pensando qué habrá en el futuro. Dios mandó a explicar al rey el plan de futuro del mundo total en forma de una imagen. Imagen significa plan futuro del mundo. ¿Qué significa nuevo orden mundial? Plan para futuro del mundo. Es decir, lo que la Biblia nos está diciendo que es que manda para hacer una imagen. Esa imagen es el plan de futuro. Es decir, ya Dios escribió que ellos van a hacer una imagen para la bestia. Ahora mi pregunta es, no sé que usted ha notado que la representante de Roma desde el año 2014 está viajando para aquí, para allá, viajando para aquí, para allá, firmando el pacto de ecumenismo con todos los países. Es decir, recordamos el video de ayer. El video de ayer que yo hice la comparación de quién sienta a la mesa con los gobernantes. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, nos recordamos que cuando Jesús, agarramos el texto para los que no estaban ayer, vamos a agarrar
Juan 14:30. Juan 14:30 nos explica cuando Jesús estaba sentado con sus discípulos, ¿qué sucedió? Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. 31. Levantaos y vámonos de aquí. Ok, es decir, Jesús estaba sentado con sus discípulos. De repente, Jesús vio cómo el diablo estaba viniendo. En versículo 30 dice, Jesús vio el príncipe del mundo que estaba viniendo. Jesús sí, que es Dios, podía verlo. Ahí está viniendo el diablo para desbaratar las conversaciones y cosas así. Jesús dijo con los discípulos, levantaos, vámonos de aquí. ¿Quién sienta a las mesas de las reuniones para preparar ese nuevo orden mundial? La persona es el dragón que dio poder, trono y autoridad. ¿Sabes? Ya sabemos que estamos viviendo en el mundo que es la sala del diablo. Recordamos en Lucas 4, el diablo llevó a Jesús sobre un monte alto. ¿Y qué el diablo hizo? Mostró a Jesús todos los reinos del mundo, diciendo Jesús, si me inclinaras delante de mí, te doy todo esto, porque fue dado a mí y le doy a quien quiera. Ya sabemos que ¿quién está dirigiendo nuestro mundo? El diablo. Estamos viviendo en la sala del diablo. Pero ese nuevo orden mundial, ¿tú sabes dónde vamos a vivir ahora? En el cuarto del diablo. O su cocina, no sé dónde está. Ahí su oficina, no sé cómo. No sé qué está captando la diferencia. ¿Por qué estamos viviendo en la sala hoy? Porque hoy tú puedes decir, no, yo guardo sábado y no tiene nada que decirme. El diablo dice, sí, ahora vamos a vivir en su oficina. Entonces yo voy a ver quién va a decir, va a guardar sábado, sí o no, o ciertas cosas así. Familia, ese nuevo orden mundial es el cuarto del diablo. Ahí está. No, pero hay un problema. Para nosotros que somos cristianos, que queremos vivir como Dios quiera, ¿qué va a pasar con nosotros en ese tiempo? Vamos a leer Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3, versículo 10. Es un texto yo amo ese texto mucho. ¿Qué nos dice? Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ustedes no captan ese texto bien. Vamos a captar el texto, cáptalo bien. Mira que la Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿así dice, no? Sí. ¿Qué Dios dice? Yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Exactamente. Es decir, ¿sabe qué? Ese nuevo orden mundial, ¿qué va a hacer con nuestro mundo? Mira, yo estoy cobrando mucho en esas cosas. Yo vi un video de Colombia. Esta tarde yo lo vi. Es un video un poquito viejo. Yo vi un video de Colombia que están mandando para sembrar tipo de verdura, comidas y cosas en Colombia, y los colombianos están rabiosos porque están sembrando, ¿cómo llama esto? Semilla de esa cosa de NGO, MJO, que es estas cosas artificiales, no sé cómo dicen, pero tiene otro nombre. Transgénico, ¿cómo dice? Tiene otro nombre. Pero sabemos que que es malo para la salud. Es del nuevo orden mundial. Pero no es natural. Hay cosas que de nuevo, y todo eso para entrar en el nuevo orden mundial. ¿Saben qué tipo de enseñanza están dando niños ahorita? Un maestra me dijo, están viniendo ciertas enseñanzas
que enseña, por ejemplo, le muestra la camisa. Una camisa es lo mismo que blusa. ¿Así dicen en español? Blusa. Blusa de mujer es lo mismo que camisa. Son lo mismo. No hay diferencia. Tu amigo, tú puedes enamorar de tu buen amigo, no es un problema. Y lo mismo de amiga. Su amiga, tú puedes enamorar de tu amiga, no hay problema. Tipo de cosas así están viniendo día tras día. Todo esto viene para entrar en un nuevo orden mundial con paz, seguridad, estas cosas. Pero lo que vamos a terminar, es lo que yo me gusta más, es el texto que dice, Dios ha dicho, porque uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a entrar en esa situación? Recuerda que la Biblia dice, por cuanto has guardado mi palabra, me imagino, en tu corazón, Dios dice, yo también te guardaré en el tiempo de prueba que viene sobre todo el mundo para probar a todos que viven sobre la tierra. Familia, solamente, como la Biblia dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál palabra es eso? La palabra de Dios. Dios está diciendo, el texto de Apocalipsis 3:10, Dios dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, Dios dice, yo mismo te guardaré. No tu pastor, ni tu anciano, ni nada. Dios dice, yo mismo te guardaré en ese tiempo de prueba. Pero Dios, mira, eso es condicional. Porque Dios dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Mi pregunta es, ¿la palabra de Dios está hoy guardada en su corazón? Y yo dice a veces, ¿por qué la Biblia dice la palabra de mi paciencia? Porque exige paciencia para leer la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a leer, ahí viene el sueño. Ahí quien te llama, cada rato me quitan la atención y todo eso. Léelo con paciencia. Por eso la Biblia dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Dios dice, yo te guardaré en el tiempo que está viniendo sobre el mundo. Entonces, familia, no debemos temer. No debemos caer en pánico, porque la Biblia dice, ¿quién nos guardará en ese tiempo? Dios mismo. ¿Quién quiere que Dios mismo nos guardaré en ese tiempo? Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, familia. Va a ser un tiempo difícil, pero no caer en pánico. Recuerda que Dios dijo, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí, hermano? Ajá. ¿Qué es la paciencia? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ok, vamos a leer el texto y vamos a casa. Recuérdame, familia, porque yo tenía que terminar aquí porque ya son las 9. Pero vamos a tratar de llegar. Mira, el tema de mañana es importantísimo. Pero vamos a tratar de llegar temprano para comenzar a tiempo, terminar a tiempo. Porque mañana hay trabajo, hay colegio, tenemos que levantar temprano. ¿Qué dice, hermano? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Familia, que Dios nos bendiga. Hasta mañana si Dios quiera. Amén. Que Dios nos cuida.